conformes y que tomaron como una provocación este asadito del presidente con los diputados para también trazar la estrategia de cara a lo que viene, que es un poco el financiamiento universitario. Anunció un veto total, todavía no lo ha aplicado el presidente, hay que ver si en el transcurso de estos días se lo aplica. Hay previsto en este sentido por parte de la FUBA, ya vamos a hablar con Piera Fernández, un paro para el 26 de septiembre y también una movilización para el 2 de octubre, y las repercusiones políticas, porque también hay descontento en la Unión Cívica Radical, cruces entre Lustó y De Loredo, que se perfilan como caudillos dentro del centenario partido, cruces entre ellos acerca de la actitud de diputados radicales que votaron al principio por el aumento jubilatorio y después se desdijeron, dieron marcha atrás y votaron en contra. Estamos para analizar esta cuestión con Ignacio Liendo, politólogo cordobés. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Bueno, ¿qué lectura haces de este asadito del presidente con los 87 héroes? Bueno, mirá, es parte de el ajuste del presidente, es una afrenta a los jubilados, visto desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de los propios jubilados. Claramente es hasta una falta de respeto, considerando lo mínimo que era el aumento que había previsto la ley que el presidente vetó. No obstante ello, se enmarca en la única política que tiene el gobierno nacional concretamente, que es el déficit cero e intentar bajar la inflación. Entonces, en ese contexto tenés que entenderlo. Y el otro elemento, porque el principal gasto del Estado Nacional es básicamente el ANSES, o sea, y dentro de eso los jubilados. Entonces, era previsible que con esos objetivos de política macroeconómica, los principales afectados fueran los jubilados, entre otros, ¿no? Porque el ajuste es muy grande en todos los sectores, y el año que viene, de aprobarse ese presupuesto, lo cual no está claro, los principales afectados serían las provincias, según lo expresó el propio presidente. Y después el otro tema, bueno, lo disruptivo de la figura de Javier Milei y su gobierno, que está moviendo todo el escenario político, vos lo dijiste, ¿no? Ese veto fue posible por 5 votos radicales, de personas, de diputados radicales tránsfugas, como se conoce en ciencia política, ¿no? Eh, que emigraron su voto a cambio de, bueno, prebendas y algunas ventajas, y tal vez en algunos casos por alguna convicción, lo cual es raro de creer porque muchos de ellos habían votado a favor de esa ley en ese momento. Lo que está poniendo en evidencia Javier Milei es básicamente la histórica fractura que hay en la Unión Cívica Radical, que es de largo aliento entre un sector, si querés, irigoyenista, por ponerlo en términos Sí, sí. históricos, ligado a lo nacional, a lo popular, y un sector alvearista, si querés, más ligado a, y a lo industrial, lo primero, y lo otro ligado a los actores internacionales y ligado a sectores financieros más oligárquicos, dentro de los cuales uno podría ubicar políticamente a estos diputados. En el primer lote, quien lidera el partido, habría que ubicarlo ahí, que es Martín Lustó, y hay una tensión con De Loredo, que está en el medio, eh, está en una posición incómoda De Loredo, porque lidera el partido, lidera la bancada, tiene una tensión con el presidente del partido, tiene una tensión con algunos gobernadores, con algunos diputados, y tiene una interna en Córdoba con un electorado que, si bien Javier Milei viene perdiendo posiciones, sigue siendo mayoritariamente cercano a las ideas de Javier Milei. O sea, está en una encrucijada de Loredo entre la organicidad del partido, la organicidad de la conducción del bloque y la base electoral, eh, según vota en Córdoba, ¿no? O sea, es un problema muy complejo para él de resolución, ¿no? Y pese a todas estas medidas, la gente sigue bancando, a grosso modo, por así decirlo, a Javier Milei. Uno lee en los comentarios, después de cada artículo periodístico que se publica, de que es como que quiere la gente que se elimine la casta, los ñoquis, los gastos superfluos, y ve en Milei esa persona que puede hacerlo. Es un fenómeno político muy raro para analizarlo. ¿Qué decís vos al respecto? Mira, es verdaderamente inédito, al menos en el sistema político argentino, verdaderamente inédito.
que está ocurriendo es la gente, después de muchos años de una fuerte presión mediática y una fuerte tensión entre este discurso más liberal o neoliberal o Ujú. anarcocapitalista, como se autodenomina Milei, lo cual es todo discutible, ¿no? Son todos motes en última instancia. Y el rol del Estado. Entonces, la sociedad, al haber estado bajo esa presión durante años, finalmente canalizó ese enojo en la figura de Javier Milei, que prometía casualmente esto ligado a acabar con el gasto, acabar con la casta, lo cual es muy, muy discutible, pero no importa, o sea, fue efectivo para que Milei ganara las elecciones y para que gobernara en un contexto de ajuste. Viene perdiendo sistemáticamente apoyos de una manera acelerada, de una manera muy fuerte, porque ha generado una gran recesión y una serie de problemas en la vida cotidiana a partir de ese ajuste que son muy marcados. No Ujú. obstante ello, lo simbólico y lo identitario sigue siendo muy importante y sigue teniendo un caudal de apoyo importante que estaría en torno al 40% según las últimas mediciones, que no es poco, insisto, en un contexto de recesión como el que se vive a partir de las políticas que propone el propio gobierno, en un contexto de ajuste que se vive a partir de las políticas que propone el propio gobierno y con una calidad de vida deteriorada. No obstante ello, hay un sector importante de la población que aún lo apoya. Otros sectores, los jubilados, los trabajadores que no se benefician con esto, están saliendo como mínimo, a restarle apoyo y muchos están saliendo a ocupar la calle, como vemos habitualmente con los jubilados, para quienes ha habido represión también, ¿no? Ese Ujú. es otro de los expedientes que utiliza el gobierno ante estas cuestiones. O sea, no solamente sostiene la cuestión de la opinión pública a través de las redes sociales, a través de los medios afines y a través de la propia política, sino también a través del dispositivo que provee Patricia Bullrich, ¿no? Que también Claro. es una figura clave eh, en el gobierno, lo Y cual no, hace un cóctel explosivo, ¿no? Porque ujú. nadie sabe dónde está el límite de esto. Al Claro. ser tan inédito, nadie sabe dónde está el límite Exacto. realmente. Y te quería decir, el otro factor es la falta de un líder opositor. Claro, Entonces, ante la ausencia de un líder opositor, sigue en vigencia el que está, digamos, el que está en ejercicio del oficialismo, en este caso el presidente Milei. Y creo que, no sé cuál es tu percepción, pero si entramos a buscar quién podría ser, está latente todavía la figura de Cristina. sí. Mira, lo que vos decís es muy importante, ¿no? Tal vez es lo más importante. El principal capital político de Javier Milei es que es el desprestigio de todo el sistema político, de la clase política, a quien él inteligentemente de su campaña le entró con esta idea de la casta, por más Ujú. que él se ha asociado a lo más rancio de la casta, ¿no? Claro. Con solo tener un Menem en la cuarta línea de sucesión, bueno, ¿de qué casta hablamos? Pero no importa, el tema es cómo se percibe y cómo se convierte en verosímil lo que él dice en ese sentido. Ujú. Y ese es el principal capital, no hay nadie parado enfrente. Yo diría que la única figura que tiene envergadura que está parada enfrente es Cristina, pero si vos lees con atención las últimas apariciones de Cristina, el documento últimamente que escribió, no está lejos de las ideas de Milei. Eh, Propone una oposición en los modos, propone una oposición, si querés, republicana, propone una oposición que contenga desde lo social, pero desde el punto de vista conceptual, las ideas que ella propone no son lejanas a las del presidente y conectan con la época. Cuando ella Claro. habla de bimonetarismo, no está discutiendo nada. Cuando habla de que el peronismo debiera revisar las relaciones laborales, eh, cuando dice que debieran revisarse todas las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, bueno, de alguna manera conectando con la época, no necesariamente puede leerse que es oposición a mi ley desde el punto de vista de las ideas que profesa, ¿no? O sea que es muy compleja la situación y eso es lo que hace que se sostenga la figura de Javier Milei. Al mismo tiempo hay una interna en el kirchnerismo cristinista entre Axel Kicillof y el hijo de Cristina, Máximo Claro. Kirchner. Hay una guerra Exacto. de actos, una guerra de comunicaciones cruzadas que también eso hace que la gente le reste potencia, ¿no? O sea, se resten ellos potencia entre la gente. Así es. Y después, bueno, el impacto de lo que será el año que viene con las elecciones 2025, ¿qué va a pasar en Córdoba? Bueno,
ahí yo creo que una noticia muy importante de la semana es la aparición de el ex gobernador Juan Schiaretti, otro caso muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista político, porque es una figura que sigue teniendo a caballo del éxito, de lo exitosa que fueron sus gestiones, una enorme eh, evaluación positiva de parte de la opinión pública. Y habló él esta semana a través de sus diputados, concretamente a través de un coterráneo de Río Cuarto, el diputado Gutiérrez, y toda la bancada que responde en última instancia al ex gobernador y al actual gobernador, eh, marcando un límite, preciso después del discurso del presidente la otra Exacto. noche en el Congreso, marcando un límite diciendo, bueno, acompañamos, dimos herramientas, pero a partir de ahora queremos que sepan que no estamos de acuerdo, que el ajuste propuesto así lleva al colapso y no hay políticas productivas. O sea, ahí tenés ya otro contrincante de peso para las elecciones del año que viene, que es Perfecto. el gobernador. Después lo tenés a De Loredo, que está haciendo ese equilibrio fuertemente inestable, como conversábamos antes, y lo tenés a Juez, A que juez, claro. se acerca y se aleja de Loredo, se acerca y se aleja de Milei, y bueno, están buscando la cuadratura del círculo, pero Claro. ya ha avisado que no depondrá sus intenciones de volver a ser candidato a gobernador, con lo cual Exacto. es un escenario complejo para el año que viene, ¿no? Muy bien, Ignacio, muchas gracias por estos minutos. Gracias siempre a vos, Marcelo, un abrazo. La palabra de Ignacio Liendo, politólogo cordobés, haciéndonos un análisis después del asadito en Olivos, toda la situación de cómo mantiene su liderazgo Javier Milei en relación con la falta, también entre otros factores causales, de un líder político opositor, que en este momento asoma Cristina, pero que todavía mantiene la vigencia Milei en el electorado, aquella que le permitió lograr el triunfo para ser presidente de la nación.